Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una forma distinta de aprender desde la comodidad de la casa. La semana pasada tuvimos pequeños inconvenientes técnicos, pero ya están resueltos y vamos a desarrollar, por lo tanto, la clase de la semana pasada y la clase de esta semana. Tenemos dos clases en este video. ¿Bien? Vamos a iniciar con nuestra clase, nuestro primer tema, los adelantos tecnológicos. La capacidad identifica los hechos relevantes del siglo XVI que incidieron en las transformaciones del contexto americano. Los indicadores. Identifica las innovaciones tecnológicas que favorecieron la expansión europea. Describe el impacto de los nuevos inventos en la sociedad europea de aquella época y explica las utilidades de los instrumentos de precisión. Los inventos. La imprenta es atribuida a Johannes Gutenberg en el año 1450, siendo la Biblia el primer libro impreso. El papel. Con la creación de la imprenta se logró perfeccionar la cartografía y esto ayudó a la utilización de un nuevo tipo de papel. La pólvora fue inventada por los chinos y perfeccionada por los árabes. La brújula, un instrumento que posee una aguja con imán que apunta al norte magnético de la Tierra. Fue inventada por los chinos en el siglo IX. Seguimos con los inventos. El astrolabio es de origen persa y perfeccionado por los portugueses. Permite calcular la latitud de los astros y así saber la hora local. El sextante suplantó al astrolabio y además permitía medir el ángulo entre dos objetos. Y por último, la rosa de los vientos era un instrumento usado en las cartas de navegación y marcaba los posibles rumbos de los vientos. El perfeccionamiento de la imprenta ayudó a un mayor conocimiento de la cartografía y esto repercutió en los navegantes a la hora de buscar nuevas tierras, como por ejemplo el descubrimiento de América. Y la adaptación de la pólvora a armas de fuego ayudó a los europeos a tener una mayor ventaja a la hora de la guerra o la conquista, y esto favoreció al sometimiento de los indígenas. Aportes científicos de grandes científicos justamente. Nicolás Copérnico es considerado como el precursor de la astronomía moderna, con su formulación de la teoría helocéntrica, donde el Sol es el centro del universo. Johannes Kepler, seguidor de Copérnico, se interesó en el movimiento de los planetas, redactó 3 leyes en donde dejaba constancia de que los planetas giraban alrededor del Sol. Y Galileo Galilei, también seguidor de Copérnico, se interesó en los movimientos, pero de la Tierra, donde demostraba de que la Tierra giraba evidentemente alrededor del Sol y de que la Luna lo hacía alrededor de la Tierra. Vamos a realizar las actividades del libro de la página 49 y 50, ¿está bien? En esta primera parte del video. Vamos a continuar la siguiente clase. Llegada de los europeos a América. La capacidad. Identifica los hechos relevantes del siglo XVI que incidieron en las transformaciones del contexto americano. Indicadores. Describe los factores que favorecieron la expansión europea. Identifica causas y consecuencias del descubrimiento de América. Y explica las consecuencias demográficas, políticas y económicas del descubrimiento de América. Las expediciones del siglo XXI. El factor político, la unificación territorial de España y el deseo de expandir sus dominios. Factores económicos, la necesidad de expandir el comercio y la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Factor social, el auge del humanismo y la mentalidad conquistadora del europeo. Factores religiosos, la Iglesia Católica tenía el deseo de expandir el catolicismo al mundo entero. Y factores técnicos, el desarrollo de las técnicas de navegación y la cartografía, como vimos en la clase anterior,
ayudaron a que los europeos pudieran hacer sus expediciones y descubrir América. El descubrimiento de América. Causas. El deseo de España de expandir sus dominios. El deseo de expandir el catolicismo para contrarrestar el avance musulmán. El deseo de fama y aventura por parte de los conquistadores y la necesidad de expandir el comercio. Sus consecuencias. Se redujo notablemente la población indígena, se impuso un nuevo sistema de esclavitud encubierta, desaparecieron los sistemas políticos y la organización de los pueblos indígenas, y llegaron a España unas 17.000 toneladas de plata y 200 toneladas de oro, en prácticamente los primeros 150 años de la conquista. Como ustedes pueden ver, cada uno tiene su letra para que puedan completar en su libro donde corresponda. Los europeos en América. Causas de la reducción indígena, los enfrentamientos armados, el sistema de esclavitud y las enfermedades que introdujeron los europeos en tierras indígenas. Las consecuencias políticas, la desaparición total de los sistemas políticos y de organización de los pueblos indígenas, pasando a estar bajo el dominio europeo. Y las consecuencias económicas, España fue la mayor beneficiada, sobre todo por las miles de toneladas de plata y los cientos toneladas de oro que llegaron a la corona sin parar desde que inició la conquista. Los españoles llegaron y se aprovecharon de la hospitalidad de los nativos americanos. Abusaron de sus mujeres, esclavizaron a los jóvenes y saquearon toda la plata y el oro posible hasta más no poder. Esta es la reflexión que nos deja lo que realmente fue, entre comillas, la conquista de los europeos a América. Vinieron a usurpar el lugar de nuestros antecesores. Y vamos a realizar las actividades de la página 52 y 53, y de esta forma culminamos las dos clases en este video. Espero su tarea y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.